decirlo, la economía bimonetaria, estúpido. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la presencia de rectores y vicerrectoras de nuestras universidades públicas nacionales, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los intendentes que nos acompañan, legisladores, dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras de la universidad, alumnos y alumnas, a los cuales siento compañeros realmente y compañeras. Algún día tendremos que hacer un stand-up, vos y yo. Me encantaría. Sí. Mira. Sí, cuando nos dediquemos a otra cosa vamos a hacer juntos un stand-up. Estoy segura que nos va a ir muy bien. Bueno, qué otra cosa que agradecer. Las palabras, la deferencia, el título honoris causa. Contarles también que además de lo que mencionaba hoy Gustavo respecto de agradecimiento, gratitud, me parece que también es importante el reconocimiento. Y quiero contarles algo. Saben que hace pocos días estuve invitada en México por el Instituto Político del Partido Gobernante de Morena, donde conocí también a la presidenta Claudia Sheinbaum, que asume ahora el 1 de octubre, y me pidió el proyecto de universidades que nosotros habíamos llevado adelante porque quieren llevarlo adelante también en México. La verdad que fue para mí un orgullo, ya se lo enviamos, ¿no? Sí, ya se lo enviamos. Yo quiero también decirles a todos los que están aquí que como hija de la Universidad Pública Nacional y Gratuita, acá está la vicerrectora de mi querida Universidad de La Plata, cómo es este tema de poder haber terminado nuestra gestión con que cada provincia contara con una universidad, pero que además en lugares como el AMBA, el conurbano bonaerense, o la provincia de Buenos Aires, porque también hay universidades en el interior, 18 millones de habitantes, el 40% de la población, pudieran contar también con universidades que permitieran ser a muchísimos, a la mayoría de los que egresan de estas universidades, primer universitario de la familia. Quienes estudiamos en las universidades ya más antiguas, yo lo cuento en mi libro Sinceramente, tal vez lo pudimos hacer porque tuvimos la suerte de nacer en la ciudad de La Plata, cerca de una universidad, cuando las universidades eran muy pocas y toda la gente del interior del país tenía que irse o a Córdoba o venir a Buenos Aires o a La Plata. Así fue como lo conocí a Néstor. No sé si mis padres hubieran tenido los recursos que tuvieron los padres de él para poder enviarlos, por ejemplo, de Santa Cruz a estudiar a La Plata. Lo cierto es que a mí la universidad me quedaba a 20 cuadras de mi casa. Entonces, otra realidad. Por eso cuando algunos o algunas, muy poquitos, mediocres, han criticado a las universidades del conurbano bonaerense o la creación de universidades, es porque realmente siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país. Así que me siento muy honrada de este honoris causa. Y sí, y además también quiero mandar un saludo a los senadores y senadoras que anoche le dieron sanción a la ley de financiamiento educativo. Y bueno, vamos a ingresar un poco en el motivo de la clase magistral que teníamos preparada para hoy, que en realidad es un poco reiterar ya conceptos. Yo vengo hace mucho tiempo hablando de la economía bimonetaria en la República Argentina, pero el primer documento de trabajo que elaboramos en febrero, el 14 de febrero, donde hablábamos de
la Argentina en su tercera crisis de deuda. Ahí explicábamos que esta caracterización que tenía el gobierno, que había ganado las elecciones, acerca de cuál era el principal problema que tenía la Argentina en materia de macroeconomía y que lo fincaba en el déficit fiscal y que eliminado el déficit fiscal, la emisión, todo se iba a solucionar mágicamente. Bueno, ya lo sabíamos de mucho antes, porque lo sabemos no solamente no de la teoría, porque esta es otra cuestión también que es necesario comenzar a poner sobre la mesa, ¿no? La formación teórica requiere, cuando se gestiona la Argentina, conocimiento empírico de lo que es Argentina y de lo que es su realidad. Por eso creo que allá por febrero ya advertíamos que ese no era el problema, que el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares y que cuando además la Argentina está endeudada en dólares, como está endeudada desde la gestión fundamentalmente del macrismo y el retorno del Fondo Monetario Internacional, todo esto se iba a agravar, independientemente de que no significa que uno tenga como bandera el déficit fiscal o piense que es lo mejor que le puede pasar a un país. No, no es lo mejor que le puede pasar a un país. Pero también que tenemos que tener en cuenta que, como lo hemos dicho, yo lo dije en Río Negro, en otro honoris causa, alguna razón debe haber después, sobre todo del año 2008, de la gran crisis de Lehman Brothers, para que muy pocos países del mundo, 3 o 4 de los que se enlistan en Economics, tengan superávit fiscal. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los demás países son degenerados? No son degenerados fiscales. Tienen políticas que necesitan. El problema es cuando no se tiene financiamiento para ese déficit, que ese sí puede ser un problema, pero que la solución de ese problema no va a modificar mágicamente la realidad de la Argentina, en donde la economía bimonetaria es el problema. ¿Y qué es la economía bimonetaria? Oiga, diga. Y es muy simple. Si es monetaria, viene de moneda, ¿no? ¿Qué función cumple la moneda en una sociedad? 3 funciones. Unidad de valor, de saber cómo son las cosas. Unidad de transacción, o sea, el papel con el cual uno va y compra, hace esas transacciones. Y unidad de reserva o de ahorro. En todos los países del mundo, la moneda es única. En cualquier lugar. Se atesora en la moneda de ese país, se transacciona en la moneda y en la unidad de valor es la moneda de ese país, excepto en la Argentina. En la Argentina la unidad de valor es el dólar, además, porque todo te lo referencian a valor dólar. El atesoramiento es también en dólares. La gente quiere ahorrar en dólares. Las empresas ahorran y transfieren en dólares muchas veces y forman activos en el exterior en dólares. Y el peso es para la transacción, inclusive para algunas transacciones como compra de inmuebles, dólar. Ergo, ¿para qué se necesita además del dólar? Para hacer transacciones, para ahorrar o para ser valor. Para las importaciones fundamentales, para que un país pueda industrializarse, agregar valor, conocimiento, investigación, ciencia y tecnología, como hemos hecho durante los 12 años, en lo cual pasamos a no reprimarizar la producción, sino al contrario, agregarle valor. Pusimos satélites en el aire. Entonces, está claro que esos dólares no alcanzan si, además de atesorar, además de transaccionar, los tengo que dedicar a el pago de importaciones. Si además tengo un endeudamiento externo en dólares, como el que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, que nosotros habíamos logrado reestructurar la deuda, por supuesto, en el cual Toto Caputo 1, porque vienen 2 versiones, Toto Caputo 1, 100.000 millones de dólares, de los cuales uno de los bonos fue a 100 años, y luego el fondo para poder financiar la fuga de los capitales que habían entrado para hacer carry trade y que se fueran. Bueno, tenemos la situación que hoy tenemos. Una situación en donde hay escasez de dólares y donde este es el problema fundamental y que está vinculado a la inflación. Los precios se mueven
a partir de los movimientos del dólar. Y si no, que me expliquen por qué pusieron una tablita de devaluar solamente el 2% mensual, como en la época de Martínez Dios. Tampoco es nuevo esto, ustedes son muy jóvenes, pero la tablita ya fue un invento que hizo la dictadura cívico-militar a partir de 1976. Bueno, finalmente, esto lo dijimos en febrero, finalmente, luego de 9 meses de gobierno, se comprobó lo que decíamos. Y emitimos un nuevo documento, que fue el documento que se publicó la semana pasada, en la cual inclusive abordamos un problema que derivó del tema de la escasez de dólares y la economía bimonetaria, como fue lo que se denominó el cepo, e invitamos a los economistas locales a que fueran buscando alguna otra denominación un poco menos antipática y más realista respecto de lo que apenas es una administración de un bien escaso, ya que les gusta tanto la ley de la oferta y la demanda, como son los dólares. Yo quiero que publiquen acá, que pongan el gráfico número 1. Ahí en el gráfico número 1 vemos el momento en que se decide administrar la adquisición de dólares en el mercado único libre de cambio. Fue año 2011. Era segundo mandato, primer mandato mío, segundo mandato de nuestro espacio político, y habíamos llegado a 52.000 millones de dólares. Después el presidente, en la crítica que me hizo, de la cual voy a hablar dentro de un ratito, en Mendoza, me dice, llegó con 52.000 No. Cuando llegamos al gobierno el 10 de diciembre del 2007, había 45.600 millones de dólares en el Banco Central. Pusimos 6.500 millones de dólares más en el Banco Central. Pero ¿en qué marco en esos 4 años? Para que ustedes vean las dificultades. En el marco de 2 crisis monumentales que tuvo mi primer mandato como presidenta. La primera fue la crisis por la 125 con las patronales rurales, donde casi me pongo el país de sombrero, literal. Yo no sé si ustedes recuerdan, a mí siempre me hizo recordar esos 4 meses, porque fueron desde los primeros meses de marzo hasta el 17 de julio, en que mi vicepresidente vota. Después hablan de algunas vicepresidentas. Dios mío, yo una pinturita. Una pinturita. A ver, votó en contra. ¿Se acuerdan aquella madrugada del 17 de julio, después de 4 meses de cortes de ruta? Volcaban los camiones porque había lockout patronal y camión que se atrevía a salir a la ruta con los granos lo daban vuelta. Yo lo comparo con las crisis de los cara pintadas a Alfonsín, con una diferencia. Fueron crisis en términos graves, gravísimas, pero en términos de tiempo fueron más cortas. Esta se prolongó durante 4 meses y fue una protesta francamente destituyente. No tengo ninguna duda. Vicepresidente, además, votando en contra. Esto también provocó desgajamientos en nuestros bloques parlamentarios. Fue una situación realmente grave que la superamos a partir de que tomé la decisión, pese a que no estaba obligada por la ley, de remitir al Congreso, al Parlamento, aquella resolución 125, con el resultado ya por todos conocido. Pero ¿cuál fue la segunda crisis? A los meses, yo creo que habían pasado 2, 3 meses, 3, 4 meses, septiembre, ya no tuvimos un problema en el país, tuvimos un problema en el mundo. Se cayó el mundo. Crisis de Lehman Brothers, tasa subprime, una crisis que solamente
tiene como antecedente la depresión del año 30, la gran crisis del 30, del gran crack del 30. La pudimos superar también. Ese año 2008 también crecimos y completamos un ciclo del 2003 al 2008 de superávit fiscal con crecimiento e inclusión social, que esa es la virtud, porque que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también, ¿no? Esto, así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública, no comprando vacunas, no haciendo escuelas ni hospitales, así cualquiera. El tema es así, y habiendo reestructurado la deuda, como la reestructuró Néstor, y pagando al Fondo Monetario Internacional. Y pagando el corralito. Aquel corralito del 2001 lo pagaron los giles de los peronistas. Nosotros. El Bodén 12. 3 cuotas pagó Néstor Kirchner y las otras 5 las pagó nuestra administración, mi administración, siendo la última en el 2012. De esto se trata gobernar. Cuando yo le digo al presidente, no es solamente la macroeconomía, es gobernar un país. Y gobernar un país es esto. Reestructuramos la deuda, bueno, pero no me quiero ir del tema, me apasiono y me voy un poquito del tema. ¿Cómo estábamos? No, poné de vuelta el coso, no, el gráfico, por favor. Ahí estábamos. Fíjense, 52.000 en agosto. ¿Por qué agosto? Porque en agosto fueron las PASO. En agosto fueron las PASO donde obtuvimos el 50% de los votos, cuando todos decíamos que perdían, no la quiere nadie. 50%. Y en octubre el 55% de los votos en primera vuelta. En ese lapso, miren esa caída en materia de reservas. Volvimos a cómo estaba cuando asumí el 10 de diciembre, un poquito más abajo. Y a esto se le sumaba además que YPF, Repsol en ese momento, había dejado de explorar y producir, se dedicaba a negocio financiero con las estaciones de servicio, en la cual cubría el 60 o el 70% de la demanda, y tuvimos que empezar a importar energía. En ese marco es que se toma la decisión de administrar los dólares de la República Argentina. Y fíjense una cosa, pero hay un adelanto. Esta semana, o hace 2 o 3 semanas, veo algún adelanto en algunas discusiones. Esta semana, no sé si los leyeron, salen 2 importantes artículos, entrevistas en La Nación. Una es a un economista, director de una fundación muy fiel, que habla del tema, porque todos quieren levantar el cepo, ¿sí? Bueno, todos quieren levantar el cepo. Macri lo levantó. Macri lo levantó endeudando el país, reventando el país en deuda, trajo al Fondo Monetario de vuelta y finalmente tuvo que poner el cepo no a $2.500 como era nuestra administración de los 3 años, apenas 200 mugrosos dólares, que es lo que sigue hasta hoy. Pasaron macristas, peronistas y libertarios. Y el cepo sigue. Decía este señor de la Fundación Fiel que en realidad deberíamos comenzar con el tema del levantamiento del cepo, a ver restricciones, a que hubiera restricciones en materia de atesoramiento de individuos y de empresas. Bueno, hola, ¿qué tal? Porque la fuga de dinero, de dólares, siempre ha tenido como correlato la formación de activos en el exterior o colchón en el país. Pero ya se empieza a visualizar que no es esto de la economía bimonetaria y de los problemas que tiene la escasez de dólares, una construcción peronista ideológica, es una construcción estrictamente empírica, basada en la experiencia.
Y después también hubo otro economista en la semana, también entrevistado por La Nación, de una consultora, que hablaba de capas, una suerte de cepo en capas, ¿no? Que fuera corriéndose, y mencionaba inclusive, a título de ejemplo creo que lo hizo, cuotificación de giros de compañías multinacionales al exterior, o sea, las compañías multinacionales que tienen que girar dólares al exterior. En fin, así estamos, pero la novedad más grande que trajo estos 9 meses que nació la criatura, y el padre se dio cuenta, nació la criatura y el padre se dio cuenta que las ideas que traía de los austríacos y de no sé quiénes más chocaron con la pared de la Argentina. Lo sigue afirmando. Y entonces afirma que en realidad es una burrada de burrés total, pero sin embargo su ministro de Economía dice públicamente que no pueden devaluar, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, porque si no, esto impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, presidente, lárguelo a Friedman, largue la escuela austríaca, case el manual argentino y por favor, siéntese a administrar el país. Le reconozco una cosa, una de cal y una de arena les voy a dar. Ha conseguido que lo saquen a este señor Valdés, que parece ser que no era muy amigo de la Argentina. Yo reconozco también las cosas que se logran. Me hubiera gustado por ahí que ese empeño lo hubieran tenido otros. Punto, déjenlo ahí. No voy a avanzar más sobre el tema. Pero también sería bueno que advierta que no se trata de lograr, como se está rumoreando, que le habiliten el tramo de préstamo que le habían otorgado a Macri de 12.000 millones de dólares que no usamos para pagar deuda, porque estaríamos en lo mismo. Yo aprovecharía ese ímpetu que tiene, para ver si puede lograr tener un esquema de vencimientos que sean compatibles con la capacidad de pago del país. No pagar, nadie está hablando de no pagar, y además también reclamar la eliminación de las sobretasas, porque en definitiva deciden ellos prestarnos una cosa por afuera del reglamento y castigan nada más a la Argentina por haber hecho algo por fuera del reglamento. Esto es lo que está pasando. Pero entonces, cuando publicamos este documento, donde está claro que ha cambiado, porque se llegó al gobierno en nombre de la libertad, criticando al Estado que le ponía un pie en la cabeza a todos los argentinos y que decidía sobre la vida y el destino y los bienes y todo de los argentinos. Y a 9 meses de los 4 precios fundamentales que tiene la economía, esto es el precio del dólar, tipo de cambio, el precio del dinero, tasa de interés de referencia del Banco Central, el precio del trabajo, que son los salarios, y el precio de los bienes y servicios, están totalmente intervenidos y controlados por el Poder Ejecutivo, porque también liberar precios y desregular es también tomar una decisión e intervenir en favor de determinados sectores de la economía. Entonces tenemos, por un lado, un crawling peg similar al que tenía Martínez Dios del 2%, ay, no me acuerdo cómo era en aquella época, pero el esquema es la tablita. Siempre pienso, ¿quién será después de este Sigot? Que fue el que él vino después de Martínez Dios y dijo, el que apuesta el dólar va a perder. ¿Se acuerdan los más grandes, no? No, ustedes son todos muy jóvenes. Bueno, no importa. El precio del dinero a través de la tasa de referencia, después en el discurso que dio en esa clase magistral que dice que dio a la noche en Mendoza, me dice que yo critiqué. No, yo no critiqué la tasa de referencia, simplemente hice una descripción que la tasa de referencia es una tasa
ultra negativa, que fue la que le permitió licuar los pasivos remunerados también. El precio del trabajo, salarios con tope y libertad en materia de bienes y servicios. Todo esto en un esquema de ajuste fiscal a provincias, a universidades, a jubilados, que ha provocado una auténtica tragedia social. La vemos en nuestros jubilados, la vemos en el precio de los remedios, en que declaran de remedios libres que antes eran gratuitos entregados por el PAMI, en la falta de compra de vacunas, en salarios totalmente deprimidos, en pérdida del poder adquisitivo. Todo este combo y este manejo de los 4 precios de la economía nos han llevado a ser el país más caro en dólares de toda pero además en un universo donde todos los países de la región están creciendo y nosotros vamos para atrás. Este es el escenario que tiene hoy la República Argentina. Entonces el presidente se enojó mucho y entonces empezó a sacar tweets diciendo que, primero echándole la culpa a los que me rodean, dice, a los asnos que la rodean. Bueno, no, sí, así, porque me atacó en tweets y demás, y finalmente me desafió que a la noche me iba a dar una clase en el Instituto de Mendoza, de El Hieral o el de Impuestos, no recuerdo cuál. Bueno, yo esa noche, obviamente, te imaginas, un viernes a la noche, tengo cosas que hacer como para escucharlo a Milei. Sí, pero, yo soy muy responsable y aparte soy estudiosa, soy muy ñoña. A mí me gusta mucho estudiar, buscar la vueltita, qué dijo, qué no dijo. Así que el domingo por la tarde, mientras hacía actividad física, escuché su charla. Debo hablar de algunos gestos que tuvo en la charla esa también, ¿no? Sí, claro. Pero debo confesarles algo. Uno cuando prueben ustedes. Pero ¿qué pasa? Yo para analizar el discurso, ¿qué hice? Me lo hice desgravar. Son 20 páginas acá. Prueben verlo, escucharlo y después leer lo que dice. Se van a dar cuenta que, claro, porque el personaje, vieron, cuando habla es muy pintoresco. Grita, insulta. Entonces uno finalmente termina prestándole atención a los gestos, a las palabras, a los insultos. Y no pones tanta atención en el contenido de lo que dice. Entonces, pues cuando lo desgrabé, mañana igualmente vamos a subir un trabajo que hicimos sobre algunos párrafos, porque además mezcla cosas en el propio discurso, marca cifras que no son, da argumentos que son exactamente lo contrario, pero no lo contrario desde lo ideológico, no, lo contrario desde los números y desde la realidad. Yo me voy a referir a algunos nada más. El primero, que en el discurso, bueno, es reiterativo, vio que él dice que la Argentina hace 100 años era maravillosa, era la primera potencia del mundo, estábamos fantásticos, una maravilla. Qué sé yo, uno podría recordar, por ejemplo, el año 1904, cuando el gobierno del general Roca estoy hablando, general Roca, sanciona la ley de servicio militar obligatorio y entonces los médicos de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, son los que tienen que hacer las revisaciones médicas de todos los hombres y mujeres que inclusive vienen del interior. Los casos de tuberculosis, de raquitismo, de enfermedades venéreas, de hidatidosis, de mal de Chagas. El estado de la salud de la población argentina era calamitoso. La miseria era calamitosa. No solamente eso, en esos años también del general Roca se le encarga, creo que lo hace Joaquín B. González, el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, que era ministro del Interior, encarga un trabajo a un catalán, abogado y médico, Violet Massé, para que haga un estudio sobre la clase obrera argentina.
el resultado de ese trabajo es catastrófico en términos humanos, sociales. Hablaba del Estado. A mí me gusta mucho un cuadro de la Cárcova, que para mí es el cuadro más lindo que tiene el Museo de Bellas Artes, y que es Sin pan y sin trabajo, que marca tal vez, como solamente lo suele hacer el arte, el clima de época. Ese hombre crispado con una mujer macilenta, con un chico colgada de un pecho, mirando la represión en una fábrica, marca ese clima de época. Pero poneme la Filmina 2, por favor. Pero lo mío puede ser una interpretación también ideológica de los cucas, de los zurdos, qué sé yo, no sé. Natalio Botana, zurdo no es. En nuestras antípodas, profesor emérito de la Universidad de Itela. Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años como primera potencia mundial que no resiste a la más mínima historia comparada. Natalio Botana, Universidad de Itela. Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes diciéndole que hace 100 años éramos un desastre. Solamente un grupo, pero además, si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? ¿Por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez. No pasó en Estados Unidos, que finalmente tuvieron la suerte de que ganaran los industrialistas, los que querían un país de valor agregado, de obreros que tuvieran plata más tarde con Henry Ford para poder comprar los autos que Henry Ford hacía. No tuvimos esa suerte nosotros. Y ese modelo agroexportador que él levanta, que en realidad ya estaba finiquitado a fines del siglo XIX, y que Inglaterra, en el año 30, cuando convoca la Conferencia Imperial de Ottawa, le pone el certificado de defunción cuando decide que todos los productos de sus territorios que estaban iban a tener un tratamiento y precio privilegiado frente a lo de los argentinos, lo que culmina finalmente en ese pacto de entregas que se llama sobre las carnes argentinas, denunciado por Lisandro de la Torre, un gran patriota, el pacto Roca-Russman. Así que estos solamente saben cómo siento a veces estas cosas, como un fracaso de la educación argentina. Yo siento que si la educación argentina hubiera podido llegar a todos los rincones, en historia, en formación, estas cosas no nos estarían pasando. No podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y que no existen realmente. Hablando de números también, bueno, y esto es muy importante, él dice en una parte, cuando empieza, hace un cálculo, porque vieron que suma, multiplica, llega a la inflación de 17.000%, pero hay una cosa muy curiosa, porque él, para invalidar el modelo de sustitución de importaciones industrialista, dice que, y del Banco Central, dice que a partir del Banco Central la inflación por año promedio hasta la actualidad fue del 240%. Y sigue hablando, poneme por favor la filmina número 3. Miren, ahí está la inflación acumulada anual del 43, no la hicimos del 35, que es cuando se funde el Banco Central, hasta la actualidad. Ustedes ven lo que es el promedio del 43 al 76 es del 38,7% anual. En la dictadura militar, cívico-militar de 1976 a 1983 es 179,4%. Entre el 84 y el 91, con las dos hiperinflaciones de Alfonsín, más la de Menem, la primera de Menem antes de la convertibilidad, ese periodo fue de 844%. Pero lo importante de ese gráfico
es demostrar dónde estalla verdaderamente el problema de la Argentina, dónde la montaña de la inflación sube. Es en el periodo de la dictadura cívico-militar, donde se instala en el país un modelo de acumulación, un patrón de acumulación absolutamente diferente al que teníamos hasta ese momento, porque se instala un patrón de acumulación de valorización financiera que no se dio solamente en la Argentina, bueno es decirlo también, se dio en el mundo, pero que en la Argentina, como siempre, es la hipérbole. Siempre es la hipérbole. Lo que en otras partes acá es exponencial. Y ahí está claro que en realidad, y es más, si ustedes ven en el año 52, cuando Perón tiene el problema de la sequía, que hace un plan de ajuste y la baja la inflación, tenemos que lo más altito también se da en el 58 y en el 59, donde el gobierno del desarrollismo de Arturo Frondizi. Esta es la verdad de la milanesa. Los números son claros. ¿Qué hace él? Dice, suba todo, divide por eso y dice a cada uno. Es como la famosa estadística de hay 10 pollos y hay 10 argentinos. Cada argentino come un pollo. No, hermano, hay uno que se come 5 o uno que se come 10 y el resto mira la ñata contra el vidrio. No nos quieran meter el perro con los números. Después, hay muchas partes, pero yo quiero solamente 2 o 3 partes del discurso. Después se dedica a los números de los 19.000, pero después pasa a su caballito de batalla, a decir, señora, no se aburra, me dice, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, y empieza ahí a hablar y mezcla, bueno, por supuesto, le da Keynes, con la tasa, porque mete todo después, mete la teoría del valor objetivo, la teoría del valor subjetivo, empieza a hacer un cálculo de los panes que el panadero le querría pagar por un eventual discurso de él. Es más, menciona en una parte, porque pasa a la historia del dinero, de cómo se desarrolla el dinero. Hay un párrafo entero dedicado al zorro de Guy Williams. Lo menciona. Se ve que él miraba televisión y le gustaba el zorro, porque me llama la atención, ha sido recurrente en esto del zorro de Guay. Sí, Diego de la Vega, exactamente, contra el Capitán Monasterio. Claro, muy bien. Alejandro era el papá. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto dice Milton Friedman, están equivocados, le sigue dando a Keynes y termina diciendo que el dólar no tiene nada que ver con los precios. Nada que ver con los precios. Que el dólar es apenas una alerta temprano de los precios. Dice así, que cuando hay mucho exceso de dinero, el dólar es una alerta temprano. ¿Y por qué es una alerta temprano, Milei? Porque la gente se va a atesorar en dólares, o se va a fugar. Por eso es la economía bimonetaria, estúpido. Esto es lo que estamos diciendo. Pero él sabe, habla también, porque ahora la inflación le dio 4,2. Hola, ¿qué tal? Aumentó. Habla de rezago también, de rezago de la inflación. Que la inflación tiene un rezago de 18 a 24 meses, que me disculpe, pero él no tiene un plan de estabilización, no es que hay rezago de la inflación. Porque cuando se instaló el Austral como plan de estabilización, la inflación venía viajando, como él dice, venía viajando al 28-30% mensual. Junio, los meses anteriores a junio del año 85, donde se lanza el plan Austral, y al mes siguiente de que se lanza el plan Austral, la inflación cae al 5 o 6%. ¿De qué rezago me estás? Y duró hasta que finalmente fracasó. Fracasó el plan de estabilización, que fue lo que pasó también con la convertibilidad, ¿no? Bueno, después sigue hablando, pero hay una cosa maravillosa que en un momento dado también nos critica del documento que publicamos la semana pasada, el tema de la deuda. ¿Y para qué, cómo y qué, desde cuándo tenemos que tener dólares en el Banco Central para pagar la deuda? ¿No? Mira vos, y ahí hace un giro y dice, pero yo no tengo nada que ver con la deuda. ¿De dónde salió la deuda?
y nos quiere echar la culpa a nosotros. ¿Nació de un repollo? No, señor. No nació de un repollo y usted lo sabe. Poneme el audio, por favor, de Milei. Dale, el video. Acá hubo un desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre. Se lo trató de arreglar como pudo. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo. O sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa. Se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto. Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Mirá vos. Mira vos. Decía, me acuerdo, con los mismos de siempre no puedes tener algo diferente. Bueno, pero parece ser que ahora Caputo ha pasado a ser el mejor ministro de la historia. El oro, bueno, ya lo vas a ver tal vez en algún repo que nos den para poder enchufar en reservas y salir de reservas negativas, pese a que siguen diciendo de que el dólar no es el problema. Bien, pero yo quiero entrar en un tema especial porque él, y esto sí es muy especial, él en el discurso habla y dice, pero también predijeron que íbamos a tener una catástrofe social. Catástrofe que no la tuvimos. ¿Por qué? Y ahí, él dice que no hay catástrofe social. Y ahí menciona el aumento de la AUH, que es lo que charlaba con algunos compañeros hoy de los sindicatos y de los rectores cuando estábamos antes de ingresar acá. ¿Puedes poner el video? Eso es. Hoy, primero vamos a dar una explicación muy clara de cómo pensamos, porque una de las causas por las cuales me dieron el honoris causa fue por la AUH. La AUH es una política social de carácter universal que creamos allá por el 2009, que no es original nuestra. Había otros legisladores que habían presentado el proyecto con un pequeño detalle. No nos habían dicho de dónde íbamos a sacar los recursos. Lo pudimos hacer cuando recuperamos la administración de los fondos de las AFJP. ¿Cuál era la ventaja y por qué pensamos en este modelo? Déjala, no la saques, por favor. Porque era necesario crear una política universal, social, que no colisionara con la política de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que fuera titular de la política social, si pasaba, porque estaba en el mercado de la informalidad o estaba desocupado, esa ayuda no le sirviera de óbice para tener que pasar al mercado formal, como nos pasó, y que todos se quejaban de que por ahí no podían encontrar a un trabajador porque con los planes sociales nadie quería pasar a ser trabajador registrado porque se pagaba poco y perdían lo que tenían. Entonces, ¿cuál era la gran ventaja de esa AUH? Y fue así, yo digo que muy calificada y muy bien calificada en todo el mundo. No colisionaba con la política de empleo, iba apareada. O sea, si una persona que cobraba AUH pasaba al mundo registrado, seguía cobrando la misma suma bajo la forma de asignación familiar que también paga la ANSES. Pese a eso, los libertarios nos decían, planeros, no por los planes sociales que no teníamos, porque dejamos con muy pocos planes sociales, 250.000. Los cucas son todos planeros. Es más, alguien dijo, la AUH se va por la canaleta de la droga hace unos cuantos años, si mal no recuerdo. O sea, también objetaban la AUH pese a ser una política absolutamente inclusiva y absolutamente complementaria de la política de empleo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Porque fíjense que ellos sabían dónde iban a pegar y lo que estaban haciendo. Desengancharon la AUH ponerlo de vuelta,
de la asignación familiar. Hoy está en el orden de los 84.275 y la mitad es para los trabajadores en relación de dependencia. Me refiero a aquellos que van del primer tramo, que son 658.000 pesos, a 958.000, que son los que cobran. También hay más o menos 800.000 trabajadores en ese tramo, después va disminuyendo la asignación, y hay 1.400.000 trabajadores que también ganan menos de 652.000 pesos en la República Argentina. Estamos hablando de 2.200.000 trabajadores que podrían estar cobrando, porque no está mal que le hayan aumentado la UH a la gente, y además le aumentaron también la tarjeta alimentaria en un 137%, lo cual una mamá con 3 nenes, sí, cobra asignación universal por hijo, más tarjeta alimentaria que le aumentaron el 137%, y ahora también tomaron una buena medida que fue eliminar el tope de edad. Las cosas hay que decirlas, las que están bien y las que están mal. Y además, si tiene un potencial trabajo que quedó congelado en 80.000 pesos, no son muchos porque quedó creo que 1.200.000, 1.300.000 personas, está teniendo en mano, sin salir de su casa, 450.000, 440.000 pesos, que evidentemente tampoco alcanza, pero que es mejor absolutamente que nada. Pero ¿qué pasó con los trabajadores en relación de dependencia? Los que decían que nosotros éramos planeros y que perjudicábamos a los trabajadores en dependencia. ¿Cuál es la tarea que tiene la CGT ahora para mí? Pedir inmediatamente y exigir que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren también igualmente que los trabajadores informales de la UH. Esta es la primera tarea. Esta es la primera tarea. Mi ley dice, cubren, fíjense ustedes que tuvo una variación del 308% para el sector informal. 308%. En términos reales, 102%, mientras que los trabajadores en relación de dependencia, tengamos en cuenta que un trabajador en relación de dependencia tiene que salir de su casa, viajar, tomar micro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Dice, cubre el 99% de la canasta alimentaria. No, señor. Tomando la canasta alimentaria básica al julio, que es 131.000 pesos, la UH de 84.000 pesos, la del sector informal, cubre el 64% de la canasta alimentaria. Y para el trabajador en relación de dependencia, solamente el 32%. Y de la básica total, para la de 84.000, el 28,9% de la canasta básica total y solamente el 14%. ¿Por qué es importante actualizarle también a los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo esto? Porque realmente la asignación familiar o la asignación universal por hijo es muy distributiva, porque es por niño, es por hijo, es una de las políticas más distributivas y por eso creo que, bueno, que eso esperemos que pueda ser planteado por la CGT, que no es un movimiento táctico, después que dejemos los movimientos tácticos y vayamos realmente por... ¿Y por qué digo esto de la CGT? Porque un párrafo del documento que publicamos fue leído tal vez por algunos como si fuera una imputación. Cuando uno describe lo que ha pasado en el mundo del trabajo, cuando uno describe que aún conservando la tasa de sindicalización más alta que tiene Latinoamérica, que sigue siendo la Argentina, seguimos con la tasa de sindicalización más alta, pero tampoco podemos ignorar que ha surgido un mundo informal. Miren, yo lo comparo con un ejemplo para que me entiendan. En los tiempos de Saúl Ubaldini, cuando Saúl hablaba en un acto de la CGT, estamos hablando de una Argentina en los años 80, donde el sector informal era mínimo, teníamos todas las empresas del Estado, los trabajadores en relación de dependencia, ya sea en el sector público o en el sector privado. No existía el monotributo.
El monotributo fue una creación del cabalismo, de Caballo, durante la época del menemismo. O sea, esto no existía. Cuando ese Saúl Ubaldini hablaba en nombre de los trabajadores, hablaba sí en nombre de los trabajadores, pero no era una cuestión de que me gusta más Saúl Ubaldini que Juan, Pedro o José. Es un problema de descripción. Esto no quita que haya dirigentes sindicales que representan acabadamente a sus representados, pero debemos entender que es a sus representados. Tenemos otro mundo afuera de trabajadores informales que ha quedado sin representación y esto tiene impacto en la política. No podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo. No es imputación, es descripción. ¿Para qué? Para evaluación. Y para que, como dijimos, poder articular pensamiento, palabra y acción con las nuevas demandas. Hay nuevas demandas. Fíjense, ¿qué fue el peronismo? Hacerse cargo de las nuevas demandas que había ya por el 45. No podemos quedar atados solamente a esas demandas del 45. El mundo cambió y tenemos nuevas demandas. Y nadie se tiene que sentir ofendido. Al contrario, hay que sentarse en la mesa a cranear cómo hacemos para volver a representar al conjunto de los trabajadores de la República Argentina. Pero siguiendo con el discurso, la clase magistral que me diera de allá de Mendoza el presidente, yo quiero ir a la última, quédense tranquilos, es la última hojita, pero en la última hojita se descubren todas las intenciones. Fíjense. Y también las irrealidades. En un momento dado, dice, es decir, uno avanza por objetivos al punto tal que estos logros dependen de las decisiones de los individuos, por lo tanto, es endógeno. Acuérdense de esta palabra, endógena. Es decir, cuando, digamos, vio que él repite, bueno, sea, digamos, cuando pudimos, y dice, escúchenme la frase que dice, pudimos terminar con los pasivos remunerados. ¿Cuándo terminaste con los pasivos remunerados? Los pasivos remunerados, que eran los que tenía el Banco Central, famoso déficit cuasi fiscal, no terminó nada. Es cierto que los licuó en gran parte con la tasa de referencia de interés negativo, pero están. ¿Qué hizo? Los pasó del central al tesoro. ¿Qué significa? Que los depósitos en los bancos perdieron la garantía privilegiada, que significa tener como acreedor al Banco Central, y pasaron a tener una garantía quirografaria, los abogados me van a entender, lisa, llana, común, que es la del tesoro, un tesoro que está totalmente endeudado. Entonces él dice, limpiamos, y esto tiene que ver con lo que viene después, limpiamos el balance del Banco Central. Claro, se lo mandaste todo al tesoro, a no ser que él tenga en la cabeza en algún momento que eso no se pague y que ahora con el sistema financiero, descarto que no debe ser así. Bien, y sigue, y entonces, pero inmediatamente que dice que se eliminó los pasivos, pasa a hablar de que quiere buscar la inflación cero y cómo lo va a lograr. Y alguien dice, esto es importante, la economía ha empezado a crecer. Eso lo dice. Primero, vean esto porque es muy importante. La actividad económica, pese a lo que les decían, se está recuperando y se está recuperando de manera muy interesante. Y esto naturalmente conlleva a un aumento de la demanda de dinero. Y eso ahí empieza a explicar que los empresarios, todo esto era en un auditorio de empresarios, no acá como en una universidad, no. Esto era un auditorio, exacto, un auditorio de empresarios. Bien, entonces él dice, ¿qué pasa? Como está creciendo la economía, los empresarios van a empezar a demandar working capital de trabajo. Habla porque pone ejemplos, dice frases enrevesadas en el medio para que todo el mundo piensa que sabe un montón. Y surte, no. Surte efecto, ojo, surte efecto. Antes de venir para acá, estaba mirando ese 5N, ¿viste que andan todos entrevistando en la calle? ¿Qué opina? Y había una que opinaba a favor y dijo, porque es loco pero sabe.
Pero está el registro de la televisión. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Pobre mujer cuando se entere que además no sabe. Pero ha creado una imagen de gente que sabe de omnipotencia de saberes y bueno, hazte la imagen y échate a dormir, decían, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir. Era, así dicen, son sabios los refranes. Y sigue, entonces dice, ¿qué pasa cuando los empresarios empiecen a pedir working capital, capital de trabajo? Van a empezar a desarmar las posiciones los bancos de los pasivos remunerados porque van a tener que darle caja a los empresarios producto de la actividad económica. Bien, y yo voy a seguir sin emitir. Pero entonces dice, ¿cuál es el gran riesgo? Nosotros hemos dejado constante la oferta de dinero y la demanda de dinero está creciendo. Obviamente van a tener menos inflación. Bien, por la teoría monetarista de la inflación. Y a continuación dice, una vez que llegamos a ese punto, y esto es impresionante, porque se dan cuenta, él se va contestando él mismo, dice, ¿cuál es ahora el problema? Que la base monetaria coincidió con la amplia. Entonces, ¿qué puede pasar? Dice, la demanda de dinero puede seguir creciendo y la oferta de pesos no crece más, correcto, no vas a emitir emisión cero. En ese caso, el riesgo, ¿cuál es? Y dice, el riesgo es que haya deflación. La gente dice, deflación, bueno, si no habrá inflación, qué bueno. Yo les recuerdo a todos que en el año 1999, 2000 y 2001 en la Argentina hubo deflación. Es más, en los meses anteriores, 95, 96, la inflación estaba en el 0,7, 0,6 y fue bajando hasta que vino la deflación. Y después vino el 2001. Y el problema radica, y ahí escuchen esto, ante empresarios. ¿Cuál es el problema cuando viene la deflación? Dice. Bueno, dice, ahí el problema radica en que los mercados no ajustan a la misma velocidad, lo cual es cierto. El mercado financiero ajusta mucho más rápido que el mercado de la economía real. Entonces dice, es más rápido, los financieros es más rápido en el mercado. Y entonces, ¿qué puede ser? Que a ustedes, se refería a los empresarios, esto es maravilloso, se les caiga fuertemente el tipo de cambio y conlleve a la quiebra de empresas y a una ralentización del crecimiento económico. Esto lo dijo y estaban todos aplaudiendo. Y después dice que el problema somos los políticos en Argentina. No, somos un problema, pero hay ciertos empresarios o cierta clase de empresarios que también son un problema en la Argentina cuando aplauden estas cosas. Y ahí pasamos a la deflación, quebraron las empresas, se ralentizó, todo es un desastre y dice, ahí tenemos otra cosa. Porque te va sacando como conejo de la galera, ¿viste? ¿Y qué dice ahí? Competencia de monedas. Ah, mira bien. En realidad está hablando de una dolarización endógena. Porque él dice, como va a haber deflación, el tipo de cambio va a seguir cayendo, ¿qué va a pasar? Les leo. La monetización de la economía la van a hacer los individuos, como siempre, y la van a hacer metiendo dólares y haciendo transacciones en dólares. ¿Qué sueña? Con la clase media o media alta, que él sueña que todos tienen canuto, que es posible que muchos tengan canuto. Habría que ver los volúmenes del canuto que están dispuestos a meter en la transacción. Las grandes afectaciones de capital en el exterior no van a venir a la Argentina para remonetizar la Argentina. Y acá descubrimos a dónde apunta el verdadero pato de la boda, además de los pobres, que es la clase media argentina. Cuando dice y les exige que van a escupir los dólares que tienen ahorrados pagando expensas, pagando el seguro del auto, pagando los colegios, pagando las prepagas, sosteniendo el nivel de vida. Entonces, él sueña con una monetización, como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, ya no dice dolarización, sino competencia de monedas.
pero la competencia de monedas para él es sacar los dólares que tienen encanutados la clase media, remonetizar la Argentina, y entonces, ¿qué dice? Sigue. Y en un momento la cantidad de dólares va a ser tan más grande que la cantidad de pesos que vamos a poder cerrar el Banco Central. Y así se va a terminar de por vida con el cárcel de la inflación argentina. Muchísimas gracias. Termina, ¡tum!, y se va. Y todos quedan aplaudiendo. Y todos quedan aplaudiendo. O sea, realmente, en fin, yo creo que en el fondo muchas de estas cosas yo creo que él ya ni las cree. Yo creo que ha advertido que el problema que tiene es la escasez de dólares, por eso despotrinca contra Valdés, exige que el Fondo Monetario le preste un auxilio, es lo que pienso. Y creo que va a ser otro show, porque todos son show, como el que va a ser el domingo en la Cámara de Diputados. Lo que sí me gustaría pedirle al presidente, que después de verlo cuando dio el discurso, que yo respeto su elección de vida, porque no todos, yo respeto el modo de vida que cada uno ha elegido, ¿no? No tener familia, no tener hijos, no tener nietos. La mayoría de todos nosotros hemos elegido hijos, nietos, y ver a un presidente recurrir todo el tiempo a les vamos a dejar como mandriles, compren vaselina, niños envaselinados, un gesto que no se sabe si es de onanismo o fálico que hizo ese viernes en Mendoza. La palabra de un presidente es muy importante. Y los niños, no los grandes, yo tengo hijos grandes, ya no se van a horrorizar ni nada, pero los niños prestan atención a esas cosas. Y vivimos en un país donde hay un niño que ha desaparecido hace 90 días y se presume que se lo han llevado para tráfico sexual. Y tenemos un diputado que lo acaban de sacar de la legislatura por abuso infantil, material de abuso infantil. Y otro legislador también en Corrientes, detenido también por lo mismo. No pueden ser palabras que un presidente pronuncie. Las palabras de un presidente no pueden contener violencia, violencia simbólica o explícita. La palabra de un presidente, la palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta. Pero bueno, ¿qué hacer frente a todo esto? Es la pregunta, ¿no? Bueno, me parece que algo como lo que se hizo ayer, por ejemplo, a la noche, donde de distintos partidos políticos votaron en el Senado el financiamiento educativo, se obtuvo con 56 votos, muy holgadamente, de los 48 votos que son los 2/3. La semana pasada, el sábado, sin ir más lejos, estudiantes recuperaron importantes centros de estudiantes de la UBA por primera vez. Vaya mi felicitación a los compañeros y compañeras, sobre todo haber logrado un triunfo en la FADU, la Facultad de Arquitectura. El último peronista que hubo ahí fue en el 73. Sí, el último peronista fue en el 73, con azul y blanca. Después, nunca más. Fueron triunfos importantes, son construcciones importantes. 4 presidentas mujeres, además. Me gusta mucho Tiempo de Mujeres. Mucho. Eso también. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero mirá que el miércoles en Diputados fuimos para atrás porque jodieron a los pobres viejos al no insistir. Bueno, la política y la historia no es una línea recta que siempre va para adelante. Hay marchas, contramarchas, pero lo importante es estar en marcha. Y creo que además
también, pese a que tuvo un triunfo, yo digo que es un triunfo pírrico, a Néstor le gustaba mucho esa frase, no sé si te acordás, Oscar, Néstor siempre decía triunfo pírrico, decía pírrico. Y cierto, fue un triunfo pírrico, porque esos 5 radicales que se dieron vuelta claramente porque les compraron el voto, lisa, llana y literalmente, pegaron a Milei con la casta también. Pegaron a Milei, de la casta que él hablaba, es la casta con la cual pudo joder a los jubilados. Esta es la verdad de la milanesa. Ni que hablar de lo que nos tocó ver ayer de esa nena gaseada. Yo en el documento de la semana pasada hablábamos de que, como siempre en la Argentina, a todo proceso de ajuste le sobrevienen palos. Y mencionaba el caso de los jubilados gaseados y apaleados. Ayer tuvimos que ver 2 cosas. Una nena, antes de ayer, una nena gaseada y un gobierno mintiendo. Pero mintiendo descaradamente. Los diálogos que se dieron entre los periodistas que habían el día anterior receptado la fake news de que había sido alguien de los derechos humanos la que había agredido a la nena, es de antología. A mí particularmente, conociendo a la protagonista, como ya lo dije en el juicio, no me extraña absolutamente nada de ella. Pero sí, absolutamente, siempre operaron así. Pero ahora ya es cada vez más explícito, porque cada vez es más aguda la situación, y cuando se pone más aguda la situación, más se van cayendo las máscaras y los disfraces, porque se disfrazaron de una cosa que no están haciendo y que no son. Finalmente, creo que, y para terminar, creo también que todos los que militamos desde muy jóvenes nos preguntamos, y bueno, ¿cómo fue que llegamos hasta acá, no? Y yo creo que hay también en toda la historia, no de los últimos años, sino toda la historia de la Argentina, sobre todo a partir del surgimiento del peronismo, una tensión entre la Argentina antiperonista y nosotros, que podemos ser los peronistas, los kirchneristas, ponele el nombre que vos quieras, que ha sido muy fuerte y que por momentos parece irresolvible, sobre todo porque los otros, los que son antiperonistas, sueñan con que desaparezcamos los peronistas, o sea, que no haya más peronistas, que no haya... Lo veis en las cosas que dicen, ¿no? Que escriben. Nosotros jamás escribimos exterminar al otro. Competir, sí. Ir a elecciones, sí. Pero nunca, bueno, de los bombardeos, pasando por las desapariciones. Ahora yo creo que, ¿saben qué? Tenemos que estar, y tenemos que darnos toda una tarea, no solamente de modificar el sentido común de las cosas, a partir de discutir con datos, con realidades, con conocimiento de la historia, sino también hacer un intento para convencer, no que se hagan peronistas, sino para que comiencen a aceptar al otro, que es el problema que tenemos, la no aceptación del otro, que no es nuestro solamente, ¿eh? Acá es en la política, en otras partes es la religión, en Medio Oriente es los que sueñan que desaparezcan los palestinos que sueñan que desaparezcan los israelíes que sueñan que desaparezcan los iraníes. Bueno, miren, le tengo a todos los que quieren que desaparezca algo una mala noticia. No va a desaparecer ninguno. Esto lo aprendí y fue una experiencia, y con esto quiero terminar, en la ciudad de Praga, una ciudad maravillosa, donde estábamos visitando la sinagoga en la cual Borges se inspiró para escribir el Golem. Y al lado, en pleno corazón de Praga, hay un cementerio viejo, muy viejo, 700 años, un cementerio judío. Es un cementerio que tiene árboles muy altos, frondosos, viejos, y las lápidas están todas destruidas, tiradas, dadas vueltas. Muy viejo. Bueno,
Ese cementerio fue preservado bajo las órdenes de Hitler porque quería que fuera el único testimonio del paso de los judíos por la tierra. Aprendamos a partir de esto, primero a respetar al otro, a entenderlo y a saber que de eso depende que podamos construir un país mejor o tengamos un país fallido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.